Hola, Sagar. Estamos sacando una novedad importante para este salón. Es el museo, lo ha sacado junto con Jorge Carrión. Ya habéis hecho más cómics. Sí, En esta ocasión os habéis centrado en la obra del museo justamente que tenemos aquí al lado del salón, que es el Museo Nacional de Cataluña. Y bueno, ¿cómo surge esta idea? pues surgió ya hace como 8 años que Pepe Serra, el director del museo, conocía a Jorge en, de algún taller de literatura o algo así. Y Pepe, el director del museo, es súper fan del cómic. Y yo creo que tenía el cómic que habíamos hecho de Barcelona los vagabundos de la chatarra, y le dice a Jorge, esto es fantástico, tenemos que hacer algo nosotros. Y entonces le propone hacer algo con el museo. Y nos propusieron hacer un libro que publicamos ya hace 5 años, que se llama El Gótico, sobre la colección del museo, la colección del gótico del museo, ¿no? Esa experiencia fue tan positiva que en ese mismo día decidimos que teníamos que ampliarlo ya para poder hablar de todo el museo, no solo de una colección específica, sino poderlo ampliar y no solo a las propias colecciones del museo, sino hablar del concepto de museo en el siglo XXI, de cómo funciona un museo, de cómo debería de ser un museo, pero teniendo como referencia el nuestro, el MENAC. Empezáis, claro, es que no solo os centráis en el museo, sino en cómo se recupera gran parte del arte catalán y cómo empieza con Jacinto Verdaguer, que lo que hace es le lleváis recorriendo Sí, toda Cataluña en busca de esas iglesias, de recuperar ese patrimonio de esas iglesias claro. románicas, el que traza los caminos en los que acabamos encontrando muchas de las piezas que... ¿Cómo os documentáis de todo ese viaje? Bueno, Jacint Verdaguer o eh, todos estos personajes que sacamos en el libro, al final son gente muy conocida, con mucha documentación a sus espaldas, para saber cómo hicieron las cosas, ¿no? Se sabía, pues en el libro hablamos de que Jacint Verdaguer a lo mejor fue una de las primeras personas que sube el Monte Aneto, y en ese viaje pues se le ocurre pues un par de escritos muy trascendentales, pero al final este tipo de historias son historias satélite en el libro, son historias que no son directamente no hablan directamente del propio museo, sino que nos dan un poco de contexto de, de cómo el arte, y no solo en Cataluña en general, ¿no? Cómo el arte está en sitios, y los propios museos se apropian de ese arte para alimentarlos, ¿no? Entonces, también, por otro lado, la historia de Jacint Verdaguer, la historia de los arquitectos de Ramon Llull no, de los arquitectos catalanes o de Picasso, también eran historias que nosotros necesitábamos buscarles una narrativa de cómic, porque cuando hicimos el gótico había páginas narrativas de cómic, como nosotros las entendemos, no había mucho cómic a nivel conceptual, pero no a nivel visual. Y cuando aceptamos la propuesta de hacer este libro, yo hablé con Jordi y decidimos que teníamos que poner más páginas de cómic, porque al final también una editorial de cómic iba a ser la que lo llevara a cabo, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante que todas estas historias satélites las narráramos en formato cómic. En cada sección del arte habéis tomado una decisión diferente. Hay una que bueno, es una comparación clarísima con el cómic, el románico sirve para explicar todo el viaje, y en medio de estas historias introducís las historias del propio museo. Habláis de una persona ciega. Sí. Eh, pues, imagino que hablasteis con muchísimas personas dentro del museo. Claro, el libro, no sé si te lo decía antes, hemos estado 7 años para hacerlo. Ostras, No es que estuviéramos 7 años trabajando, sino que hemos estado 7 años en colaboración del museo, y Jorge, aparte de ser ensayista y ser escritor de libros, no sé si llamarlo novelista porque sí que se acerca mucho a veces a la no ficción,
a la vez es cronista, ¿no? Es como también colabora con periódicos, ¿no? Entonces, el libro lo hemos convertido en una especie de mutante, ¿no? De decir, vale, pues si Jordi son 3 tipos de escritores, tenemos que ser 3 tipos diferentes también de libros. Y esta parte cronista es la que decidimos también en cómic, buscándolo a tiempo real, o sea, al tiempo del momento que estaba pasando, ¿no? Igual que Jacint Verdaguer es algo pretérito, las historias que hicimos, tanto de Vargas, de Rosa, creo que se llamaba, Sí. y de José María, el profesor, pues eran cosas que tenían que pasar en ese momento. Y a lo mejor Vargas sí que lo conocíamos porque en el momento que ya íbamos al museo, ya era el jefe de seguridad y nos lo presentaron. Esta historia de Rosa nos la encontramos por el camino. Entonces, el hecho de espaciar tanto la elaboración del libro es darle al propio libro tiempo para que también vaya alimentando el propio libro, ¿no? Que muchas veces las historias, aparte de buscarlas tú, también te vienen a ti. No solo visitasteis la parte del museo, que es la que todos podemos visitar, sino que, por ejemplo, a mí hay una imagen que me ha sorprendido, que es la de todos los sótanos del museo. O sea, estábamos visitando los sótanos de aires acondicionados y pensábamos que estábamos en la película de Alien. O sea, eran todos estos tubos kilométricos, porque además en el cómic no llegamos a poder representar perfectamente la sensación de estar en pasillos que no tienen fin, llenos de tuberías gigantes y luego, claro, no tienes la sensación espacial, ¿no? De decir, vale, estamos a la altura de la cascada que hay fuera del museo, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos como bajando pisos y no sabes nunca dónde estás. Y ver las maquinarias de aire acondicionado que tienen que estar refrigerando, calentando todo el museo, ¿no? Entonces eso era gigantesco. Y claro, para nosotros, parte de lo bonito del proyecto es conocer el backstage, ¿no? No solo lo que dices tú, la parte que todos podemos acceder, sino también esa parte más o menos oculta, ¿no? Yo en algún momento también poder visitar, por ejemplo, la parte de detrás del órgano que hay en la sala oval, ¿no? O sea, este tipo de sitios es como un premio extra, ¿no? Mira qué bien, voy a ir donde la gente no va, ¿no? Sí, sí, no, pero lo bonito para mí es que ahora nosotros, digamos que lo podemos ver, Claro, podemos claro. conocer esos entresijos. Claro, también era parte de nuestro objetivo, ¿no? De decir, no vamos a hablar, porque cuando se habla de un museo, hablamos de la colección, de la pinacoteca o de la obra que tienen permanente o exposiciones temporales, pero siempre hablamos del contenido artístico, ¿no? Y claro, lo que nosotros queríamos hablar también era del continente. O sea, no se trata de que el museo sea lo que vas a ver, sino también, mira, yo que sé, quién trabaja ahí, qué espacios, cómo se ha concebido el edificio, ¿no? Porque el edificio es un edificio que se hizo para la Exposición Universal creo que del 29 y luego se reutilizó para el museo. Entonces también vas viendo cómo aprovechan el espacio para que tenga luego un interés museístico, ¿no? Y hay una película que utilizamos un poco de referencia para hacer el cómic, que se llama La National Gallery, de un director que se llama Frederick Wiseman, que si ves el documental es un poco igual. Él pone la cámara en un despacho donde están todos los ejecutivos del museo hablando sobre dinero que tienen que conseguir para poder financiar una exposición, o enseñan a los guías turísticos o a los visitantes y te enseñan todas las partes que hay en el propio museo, no solo la que nosotros vamos a visitar por interés, ¿no? Sino también aquello en lo que habitualmente no te fijas. ¿Cuánto te ha costado hacer algunos cuadros? Claro, y algunas imágenes. Es que te ha tocado reproducir muchas imágenes del museo. Sí, a mí yo creo que el dibujo que más me costó como un mes, que es un mural es relativamente pequeño, pero es muy detallado, pero ya lo había hecho para el libro del gótico. Ese me costó un mes. Luego sí que hay por lo menos un par de dibujos que superan los 3 metros y me costó bastante tiempo, pero bueno, cuando trabajas un libro para un museo tienes que buscar también no solo
hablar en cantidades, ¿no? De si metros o tiempo. También pensar en que al ser un museo lo que tú propones también tiene que estar en acuerdo a aquello que hay, ¿no? Entonces tienes que buscar también una especie de, como de diálogo con las obras que hay ahí o con la posibilidad de que aquello que estás haciendo también forme parte del museo. Eh, Tengo que decir que el libro se lo aconsejo a todos los lectores, es una maravilla. Os habéis documentado muchísimo, se nota que el esfuerzo es importante y darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a ti. Gracias y desde luego espera, yo te voy a pedir que enseñes el álbum porque es una joyita y la lámina que le acompaña con los superhéroes todavía es más joyita. Bueno, todo es una joyita. La lámina. Muchísimas gracias.